escribir los vectores de otra forma, de manera de lo que se conoce como de forma analítica. Analítica significa que agrupa varias formas para describir un vector, y estas formas son la cartesiana, la polar o en función de los vectores unitarios. A la forma, en este caso cartesiana, también se le denomina forma rectangular para poder ir, en este caso, tomando en consideración algunos términos que vamos a utilizar recurrentemente, ¿ya? Entonces, lo primero que todo, en este caso, vamos a especificar cómo calcular la componente de un vector, ¿ya? ¿Y qué significa la componente de un vector? ¿Ya? La componente de un vector corresponde a la proyección de un vector sobre una línea recta. Y aquí en la figura se muestra cómo nosotros vamos a determinar, en este caso, la proyección del vector R sobre la recta L. Y para poder determinar la proyección, vamos a trazar una línea punteada que va a cortar de forma perpendicular a la recta L que pasa por el origen del vector. Y en la otra recta la vamos a utilizar una recta que pasa por el extremo del vector y que corta también de forma perpendicular con la recta L. De tal manera que entre esos dos puntos se va a definir un trazo y ese trazo me va a definir la proyección, en este caso, del vector R sobre la recta L, que pasaría a ser como una especie de pseudo vector porque igual va a tener una dirección y un sentido. Ahora, para describir un vector de forma analítica o de forma cartesiana, necesariamente tendremos que definir el vector en el sistema de coordenadas cartesiano, x, y. Por lo tanto, ese mismo vector que tenemos aquí en la figura lo vamos a representar a partir de su componente a lo largo del eje y su componente a lo largo del eje x, ¿ya? Por lo tanto, la proyección del vector sobre los ejes X e Y van a representar en este caso ahora las componentes del vector, ¿ya? Por lo tanto, el vector descrito de forma analítica o cartesiana va a quedar descrito en función de sus componentes a sub x, a sub y, en donde ax, a sub x y a sub y representan las componentes o proyecciones del vector A sobre los ejes x e y, ¿ya? Indudablemente que la magnitud de esas componentes va a depender en este caso de la diferencia entre las coordenadas a lo largo del eje X y la magnitud de la componente del vector o proyección del vector sobre el eje Y corresponderá a la diferencia de las coordenadas sobre el eje Y. Sin embargo, la magnitud, como el vector ahora está descrito en forma cartesiana, en función de sus componentes, la magnitud del vector, en este caso, lo vamos a calcular a partir del teorema de Pitágoras, ¿ya? Una cuestión importante porque si nos damos cuenta, voy a devolverme un poquito para atrás, si nos damos cuenta, acá en la figura, el vector A, la proyección del vector sobre el eje X y la proyección del vector sobre el eje Y van a formar un triángulo rectángulo de tal manera que la proyección del vector A sobre el eje X y la proyección del vector A sobre el eje Y forman un ángulo de 90 grados o son perpendiculares entre sí, por lo tanto el vector A pasaría a ser como la hipotenusa de ese triángulo. En consecuencia, la magnitud del vector A va a quedar definido por la raíz cuadrada de cada una de esas componentes al cuadrado, ¿ya? Esto también la podemos extrapolar cuando el vector está definido de manera tridimensional también. Por lo tanto, si tuviese tres dimensiones o tres componentes, ya que representarían las proyecciones del vector sobre los ejes X, Y y Z, habría que agregar en este caso la componente A sub Z al cuadrado. Así, tal como definimos con los vectores libres, vamos a definir los vectores notables y estos vectores notables nos van a ayudar en este caso a por decirlo de alguna manera, definir las propiedades relativas a los vectores. Dijimos que íbamos a, en relación con el álgebra vectorial, íbamos a definir cuatro operaciones: la adición, la ponderación de un vector por un escalar, el producto punto y el producto cruz. Por lo tanto, para poder implementar esas operaciones vamos a definir estos vectores notables
que nos van a ayudar en este caso a poder realizar esas operaciones. Y vamos a decir que dos vectores iguales, desde el punto de vista analítico, como por ejemplo el vector A descrito de forma cartesiana y el vector B también descrito en forma cartesiana, estos dos vectores van a ser iguales cuando sus componentes sean iguales. No está de más recordar que nosotros definimos esta propiedad de los vectores notables o de los vectores iguales, principalmente, con la intención de poder trasladar un vector a lo largo del plano, ¿ya? Poder trasladar el vector a lo largo de toda la superficie en donde está definido, como por ejemplo la superficie del computador en donde ustedes están viendo ahora. Y el otro vector notable, que es el vector inverso, que es un vector que tiene características de que es igual al vector, tiene igual magnitud, tiene igual dirección, pero tiene sentido contrario al vector original, nos permite, en este caso, nos sirve, el vector inverso nos sirve para definir o poder determinar la diferencia entre dos vectores, en este caso la sustracción. También definimos el vector nulo, que es un vector en donde las componentes del vector nulo, en este caso, es un vector que se caracteriza porque el origen coincide con su extremo y eso de forma analítica o en función de los vectores cartesianos va a ser un vector de componente 0,0 y si tuviese definido en el espacio sería otro vector, otro valor 0. Es importante considerar que las definiciones de estos vectores ya fueron descritas cuando los definimos para los vectores libres. Cuando definimos un vector, en este caso, cuando definimos un vector ya sea en el plano cartesiano, hay que considerar que ese vector en el plano cartesiano, las componentes van a ser positivas o negativas dependiendo del cuadrante en donde nosotros definamos el vector. Si el vector lo definimos en el primer cuadrante, entonces van a ser sus dos componentes positivas. Si el vector lo definimos en el segundo cuadrante, entonces sus componentes, en este caso, las componentes de ese vector, en el eje X van a ser negativas y en el eje Y va a ser positiva. Si lo definimos en el tercer cuadrante, ambas componentes van a ser negativas. Y si el vector está definido en el cuarto cuadrante, que es el que está acá abajo, la componente sobre el eje X positiva y la componente sobre el eje Y va a ser negativa. Dijimos que cuando un vector lo describimos de forma analítica, dentro de la forma analítica está también, en este caso, cabe la descripción polar, ¿ya? Para describir un vector en coordenadas polares vamos a necesitar, primero que todo, conocer la magnitud del vector, conocer la dirección o inclinación que tiene ese vector con respecto a un eje de referencia. Y el eje de referencia que nosotros vamos a utilizar va a ser un eje horizontal que va a coincidir en este caso con el eje de coordenadas X. Ese eje de referencia me va a ayudar a definir el ángulo y ese ángulo va a representar la inclinación de la recta L que contiene al vector R. En definitiva, el ángulo θ representa la dirección del vector. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde el vector R1, R2 y R3 están definidos en el primer cuadrante, el vector R2 está a lo largo del eje Y y el vector R3 está definido en el tercer cuadrante del sistema de coordenadas. De tal manera entonces que el vector R1 va a tener componentes 2,2 y estas son positivas. El vector R2, como solamente está definido a lo largo del eje Y, va a tener una componente 0,2. Y el vector R3, como está definido en el tercer cuadrante, va a tener una componente menos 1, menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, al representar otros vectores R1, R2 y R3 en coordenadas polares, para definir un vector en coordenadas polares necesitábamos la magnitud del vector primero que todo y necesitábamos saber el ángulo que forma este vector con respecto al nivel de referencia que coincide con el eje X positivo. Recuerden que los ángulos los vamos a medir en sentido antihorario. Por lo tanto, el vector R1, todos los vectores tienen la misma magnitud, 2 unidades de medida. Por lo tanto, estos vectores descritos de forma polar, el vector R1 va a ser de magnitud 2 y forma un ángulo de 45 grados. El vector R2 es un vector de magnitud 2 y que forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje X.
Y el vector R3 en este caso va a ser un vector que va a formar tiene una magnitud de 2 unidades de medida y forma un ángulo de menos 30 grados con respecto al eje X. Si nosotros medimos los ángulos en sentido horario, entonces el ángulo va a ser negativo. O si lo definimos en sentido antihorario, entonces el ángulo va a ser del vector R3 2,330 grados. Vamos a definir algunas razones trigonométricas o funciones trigonométricas también se les denomina, con la intención de, en este caso, de poder generar una transformación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Para ello vamos a utilizar un triángulo rectángulo de lados A, B e hipotenusa C. Los lados en este caso se denominan los catetos del triángulo rectángulo, ¿ya? Y el lado C en este caso representa la hipotenusa. Y vamos a definir tres funciones trigonométricas, se les denomina funciones o razones trigonométricas porque la función seno, valga la redundancia, coseno y tangente también la podemos determinar a partir de la relación entre los lados de ese triángulo rectángulo, ¿ya? Por ende también se le denomina razones trigonométricas o se le denomina funciones porque son una función del ángulo. La función trigonométrica seno, coseno y tangente dependen del ángulo en este caso. Por lo tanto, vamos a definir la función seno como el cociente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso de este triángulo rectángulo para nuestro caso va a ser el lado B partido por C. La función coseno va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa, que sería el lado A partido por C. La función tangente va a ser igual al cociente entre la función seno y la función coseno, y eso va a ser B partido por C dividido en A partido por C, que sería B partido por A. Por lo tanto, estas relaciones trigonométricas nos van a servir o las definimos con la única intención de poder generar transformaciones de vectores. Cuando nos entregan un vector en coordenadas polares, queremos transformarlo a coordenadas cartesianas, por ejemplo, con la intención de poder operar matemáticamente con él. Dado que cuando se describe un vector en coordenadas polares, no podemos operar matemáticamente con él, no podemos realizar las operaciones matemáticas, ¿ya? Entonces necesariamente tenemos que transformarlo. Y aquí vamos a generar la primera transformación de coordenadas polares a cartesianas. ¿Qué significa ello? Que vamos a tener un vector descrito en coordenadas polares. Eso quiere decir que vamos a conocer la magnitud del vector y el ángulo que forma este con respecto a la horizontal. Aquí se han dibujado las componentes del vector R sobre el eje X y sobre el eje Y, que es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Para ello vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas. En este caso, la función trigonométrica seno del ángulo corresponde al cateto opuesto, que sería en este caso la componente del vector sobre el eje Y, partido por la magnitud de R. En consecuencia nos queda que RI va a ser igual a la magnitud de R por el seno de teta. Al despejar la componente del vector R sobre el eje Y va a ser igual a la magnitud del R por el seno de teta. Por otra parte, el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que sería la componente Rx, partido por la hipotenusa, que sería la magnitud de R. En consecuencia, al despejar Rx, que es la componente del vector, va a quedar expresada como R coseno de teta. Por lo tanto, el vector que estaba descrito en forma polar, eso quiere decir que conocíamos la magnitud del vector y el ángulo, ahora quedará descrito en forma cartesiana de esta forma, como R coseno teta, R seno teta, donde R coseno representa la componente del vector sobre el eje X y R seno la componente del vector sobre el eje Y. Al revés, ahora si tengo un vector en coordenadas cartesianas y quiero llevarlo a coordenadas polares, ¿ya? Quiero llevarlo a coordenadas polares, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer el vector en coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que necesitamos de conocer las componentes del vector sobre los ejes X e Y, ¿ya? Estas variables son conocidas. Por lo tanto, si queremos determinar el vector en coordenadas cartesianas, necesitamos calcular la magnitud del vector R y el ángulo que forma, en este caso,
el vector R con respecto al eje X. Por lo tanto, necesitamos describirlo en función de magnitud de R por la función θ, o el ángulo θ, perdón. La magnitud del vector la determinamos a partir del teorema de Pitágoras, tal como lo habíamos establecido recientemente, porque RI y RX, RI forman, y la magnitud de R forman un triángulo rectángulo, de tal manera que el tamaño de R va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, de la suma de las componentes, en este caso al cuadrado. Y el ángulo lo vamos a determinar a partir de la función inversa de la razón tangente del ángulo, ¿ya? Tangente del ángulo, aquí vamos a ocupar la definición de la tangente, en este caso que era V, el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, que en este caso va a ser RI sobre RX. Por lo tanto, al despejar el ángulo de la función tangente, lo vamos a despejar con arco tangente, que sería RI partido por RX. Por lo tanto, el ángulo va a ser equivalente al cociente, va a ser igual a la función inversa de la tangente, arco tangente de RI partido por RX. ¿Ya? Por lo tanto, ahora el vector descrito en coordenadas polares, para describir el vector en coordenadas polares necesitábamos la magnitud del vector y conocer el ángulo también. Y la magnitud ya la dijimos, conocemos las componentes, por lo tanto la determinamos a partir de el teorema de Pitágoras, y el ángulo lo vamos a determinar a partir de esa expresión. Una cuestión importante es que la función arcotangente la podemos obtener de la calculadora, y la podemos obtener en este caso a partir de la función shift tangente, y eso nos va a entregar tangente a la menos 1, que para nosotros corresponderá a la función arcotangente. Se le llama tangente a la menos 1 porque la calculadora no puede escribir arcotangente en ese espacio tan reducido. En consecuencia, vuelvo a repetir, vamos a considerar tangente a la menos 1 como la relación arcotangente. Un ejemplo de ello, de lo que tenemos acá, tenemos un vector de componentes 4,3 unidades de medida y necesitamos expresar ese mismo vector de componentes 4,3 en coordenadas polares. O sea, necesitamos saber la magnitud y el ángulo. Como nosotros ya sabemos, en este caso, al ser ambas componentes positivas, la magnitud del vector R, en este caso, o el vector R está definido en el primer cuadrante del sistema de coordenadas. Utilizando el teorema de Pitágoras, nos queda que entonces la magnitud de R va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y nos va a quedar que el vector resultante va a ser un vector de 5 unidades de medida, la magnitud del vector resultante. Y el ángulo lo calculamos a partir de arco tangente, o si utilizamos la calculadora, tangente a la menos 1 de 3 partido por 4, y nos queda que el ángulo θ es 37 grados. Lo que se traduce entonces que, descrito el vector de componentes 4,3 descrito en coordenadas polares, va a ser un vector de aproximadamente de magnitud 5 y aproximadamente un ángulo de 37 grados. Por lo general se utiliza este triángulo de lados 4, 3 y 5 como se conoce como el triángulo pitagórico, ¿ya? También se puede utilizar recurrentemente para ciertos cálculos. Y por último, dentro de la descripción analítica tenemos los vectores unitarios. ¿Cuál es la funcionalidad de un vector unitario? Un vector unitario por lo general le suele dar dirección y sentido a un vector, ¿ya? Y aquí se pone un ejemplo. El vector R, si no está definido en un sistema de coordenadas, no tiene una dirección y un sentido definido. Para ello utilizamos el vector unitario R-tongo, para asignarle una dirección y un sentido a ese vector R. ¿De qué forma? El vector unitario R-tongo va a quedar definido en función del mismo vector partido por su magnitud. De tal manera que el vector R ahora va a quedar expresado, ese vector que no tenía dirección y sentido, ahora va a quedar expresado en función de su magnitud y del vector unitario que nosotros le asociamos, R-tongo. En nuestro caso, nosotros no vamos a calcular vectores unitarios de vectores descritos en el espacio, ¿ya? Sí vamos a hacer algunas indicaciones, que la magnitud
del vector unitario es igual a 1, su nombre lo dice, unitario, magnitud 1. La dirección en este caso coincide con la dirección del vector r y el sentido dependerá de la orientación del vector r en relación con el vector unitario. Por lo general nosotros vamos a utilizar el vector descrito en componentes cartesianas y vamos a utilizar los vectores unitarios cartesianos I tongo, J tongo, K tongo, que son los vectores unitarios cartesianos definidos a lo largo de los ejes X, Y y Z. Por lo tanto, el vector R ahora en función de los vectores unitarios cartesianos va a tener una componente sobre el eje X, aquí no está dibujado el vector R, y tongo más RI J tongo más RZ K tongo. Si ese mismo vector lo describimos en componentes cartesianas, va a ser un vector de componentes Rx, RI, RZ.